El hecho es que el amor te une y te hace, que nosotras, por ejemplo, solamente queríamos estar juntas, como quisieran hacerlo igualmente un hombre y una mujer que estuvieran enamorados. La gente debería entenderlo, debería entender que el amor cuando te llega es imposible de evitarlo, tienes que vivirlo, no puedes evitarlo. Nosotras al principio, cuando decidimos ir a vivir juntas, mi pareja era costurera y se dedicaba a eso y nos podían tomar como hermanas. Entonces cuando llegó su madre y nos descubrió juntas y montó este escándalo, pues tuvimos que cambiar de barrio, huir, dejar todas nuestras cosas, la clientela que se había hecho mi pareja en el mercado con la costura y irnos a otro lugar. Pero su madre volvía a repetirlo, volvía a encontrarnos y eso nos hacía tener que de nuevo volver a empezar en otro lugar, volver a buscar otro sitio, irnos, y estar continuamente perseguidas, ¿no? Ya cada vez era más difícil encontrar un alojamiento, poníamos anuncios, preguntábamos en la iglesia si tenían una habitación para alquilar. Siempre solíamos un poco salir adelante y encontrábamos sitios donde poder volver a empezar. Y mi pareja ella tenía muchísimo talento, era costurera y era muy buena, tenía mucha clientela. Ella no solamente hacía arreglos, sino que también creaba sus propios modelos, tenía muchísimo talento, era muy buena. Claro, entonces lógicamente siempre que buscábamos un sitio para vivir, buscábamos que fuera cerca del mercado, donde ella encontraba su clientela, donde trabajaba. Claro, ese era un dato que la madre lo sabía perfectamente y es a partir de ahí que siempre nos encontraba, ¿no? Pero de alguna manera yo por lo menos pensaba que si tu hija hace cosas que tú no aceptas, pero siempre hay límites, ¿no? De hasta dónde puede llegar una madre dentro de esa negación. Pero desde luego lo que no me esperaba es hasta dónde fue capaz de llegar. Pues ya en el último barrio en el que fuimos a vivir un día, ella que tenía muchísimo trabajo, muchísimas peticiones de trajes, de materiales, me pidió por favor que fuera al mercado yo para ir a comprarle unos hilos y unos materiales que necesitaba para poder seguir ella trabajando. Así que me fui al mercado y cuando ya hice los recados y volví, pues cerca ya de mi casa, de nuestra casa, me encontré a una vecina. Por allí había como un tumulto y le pregunté qué es lo que pasaba. Entonces, fue ella la que me explicó que habían golpeado a la costurera porque, según parece, era lesbiana. En ese momento, lo único que se me vino a la cabeza es, finalmente nos han encontrado, ya saben dónde estamos, me tengo que marchar, tengo que huir, tengo que correr, tengo que irme. Yo lo único que pensaba era, estoy en peligro, me tengo que ir, tengo que desaparecer. A mi pareja le habían pegado el carro en una paliza, a bastonazos. Aparentemente la llevaron al hospital y allí murió unos días después por una parada cardíaca. Mientras tanto, yo tenía que intentar organizar mi huida y ver de qué manera me escondía, porque, yo sí, desde luego me sentía en peligro. Entonces, yo conocía a un pastor de mi iglesia, del que no puedo dar evidentemente su nombre por motivos de seguridad, y además es la persona que me salvó la vida, que me ayudó escondiéndome en su casa, que tomó ese riesgo personal de cometer un delito también, escondiéndome y permitiéndome poder huir del país. Fue él quien me dijo que mi pareja había sido muerta a base de bastonazos y yo no me imaginaba que las cosas podían llegar hasta ese punto. Sí pensé que le habían dado una paliza, pero en ningún momento pensé que podría haber muerto por esa causa. El pastor quiso ir personalmente al lugar de los hechos para enterarse de qué es lo que había ocurrido y cuando fue, vio que ya había llegado la policía y ya se habían abierto las investigaciones oficiales que siempre hacen en estos casos. Y también allí le dijeron que mi pareja estaba en un estado crítico. Cuando volvió,
bueno, me dijo que me tenía que esconder, que tenía que permanecer oculta y bueno, yo solo tengo agradecimiento hacia esta persona que es un pastor de la iglesia, además teniendo en cuenta que las iglesias hostigan mucho a los homosexuales y lo encuentran como algo abominable. Entonces, sin embargo, este pastor, que es un hombre mayor, a mí me salvó directamente la vida. Esta persona me tuvo escondida en su casa, refugiada, durante 18 días. Él también tenía mucho miedo, porque sabía que si me encontraban allí en su casa, pues su vida también corría peligro, ¿no? La gente podía también golpearle a él. Entonces pasó este tiempo, él rezaba muchísimo, porque teníamos que encontrar alguna solución, ¿no? Así que finalmente decidió llamar a otro pastor que viajaba bastante, que iba al extranjero, y es él, de hecho, el que me ayudó a salir del país. Fui con él en el avión, haciéndome pasar por su mujer, y ya cuando llegamos a Bruselas, a Bélgica, pues ya él se despidió de mí y me encontré sola en el aeropuerto, sin saber dónde tenía que ir, así que encontré allí otra mujer, una mujer también con muy buen corazón, que fue quien me llevó a su casa y me invitó para que pudiera de alguna manera ubicarme en esta nueva ciudad. Le conté mi historia y me dejó acompañarla. Yo le dije que no conocía a nadie, que no sabía dónde ir y ella me dijo que le podía acompañarla a su casa. El marido, cuando llegamos a su casa, pues no estuvo nada conforme con que yo llegara, empezó a gritarla a la mujer, empezó a decirle que en su casa no quería personas como quien era yo y que me tenía que marchar de inmediato y desde luego allí no podía quedarme. Entonces, bueno, esta buena mujer que quería ayudarme, ofreciéndome su casa durante 2 días o 3 hasta que encontrara otra solución, pues estaba también la decisión del marido y no pudo ser, me tenía que ir. Así que me dio un poco de comida y me marché. Así que, bueno, me refugié en la estación du Midi y allí me quedé durante bastante tiempo. Allí estuve errática, andando sin saber dónde ir, dormida, durmiendo también allí, en el suelo, pues sucia, ¿no? Psicológicamente estaba destrozada. Nunca más me recuerdo en ese estado. Estaba hinchada, irreconocible. Entonces, bueno, encontré un billete de 5 euros que me había dado esta mujer, que ni siquiera sabía cuánto valor era, no sabía cuánto dinero podía ser. Y pedí ayuda a un señor que estaba en la estación para poder llamar por teléfono a mi hermano que estaba en Camerún. Y bueno, pues este señor quiso ayudarme a llamar por teléfono. Yo estaba temblorosa, tenía muchísimo miedo cuando estaba marcando el número de mi hermano llamando a Camerún, estaba febril, estaba aterrorizada. Y bueno, pues él consiguió conectar con Camerún. Así que él me pasó con mi hermano pequeño y bueno, pues directamente me preguntó, bueno, ¿dónde estás? Y le digo, pues estoy en Bruselas, estoy ya en Bélgica. Bueno, entonces él, claro, me había asombrado, me dice, ¿pero cómo has llegado hasta allí? ¿De qué manera? Yo le dije, es que no te lo puedo contar. Y le pregunté, bueno, ¿qué tal están las cosas allí? Y me dijo, pues están buscándote. Tengo una demanda, te han denunciado, tengo yo el papel. Entonces yo le dije a mi hermano, pero ¿quién me ha denunciado? ¿Cómo puedo tener yo este papel? Necesito ese papel. ¿Cómo puedes enviármelo? Y entonces el hombre, la persona que me había ayudado en la Gare de Midi, en la estación, a llamar por teléfono, me dijo, mira, que te lo envío por internet. Es muy fácil, te voy a explicar cómo hacerlo. Fue así como conseguí que mi hermano me enviara este documento que luego he necesitado, y también el hombre que me ayudó en la estación me dijo, mira, aquí en la estación de Midi no te puedes quedar
no es bueno para una mujer, tienes que ir a esta dirección y llamar a este sitio, y me dio los datos para ir a donde se solicita asilo en Bélgica. Así que bueno, de ahí pasé ya a tener un abogado y de hecho tuve ya la primera resolución de mi caso y bueno, mi petición de asilo ha sido rechazada. Según los argumentos, dicen que las pruebas que yo aporto no son fiables y además está en duda mi propia orientación sexual. Yo lo que te puedo asegurar es que los documentos que yo presenté eran completamente auténticos y además no entiendo por qué iba yo a mentir sobre lo que yo soy. Pero bueno, yo soy lesbiana y pienso seguir luchando por mi vida. Lo que yo he tenido, esta experiencia, es una herida muy profunda dentro de mí que me da mucha fuerza. Tengo dentro de mi memoria la vida de una persona a la que yo he querido y que me hace luchar, continuar luchando. Me siento como una Rachel determinada a continuar a luchar, y uno de los motivos es también que hay muchas otras lesbianas africanas que son perseguidas, torturadas, asesinadas solamente por ser lesbianas. El hecho de que viviera el asesinato y la muerte de mi pareja pues me hizo pasar por una depresión. Tuve la asistencia ya aquí de un psicólogo, de una psiquiatra que me ayudó muchísimo a pasar por esta durísima situación. Tenía crisis de pánico, tuvieron que darme pues algunas medicaciones bastante fuertes porque realmente perdía el control. Fue gracias a esta terapeuta como pude pues remontar esta situación y me dio mucha fuerza diciéndome que era muy joven y que tenía mucha vida por delante, que podía seguir. Y bueno, pues la terapia que hice con ella fue decisiva en este sentido. Ella me dijo que lo que le pasó a mi pareja me podía pasar también a mí y que no lo tenía que permitir, que tenía que luchar. Y bueno, desde allí desde esa situación fue cuando yo decidí firmemente luchar. Cuando vienes de un país como el que yo vengo a otro país como es este, no vienes para divertirte, sobre todo si eres lesbiana. Queda mucho recorrido en África para que se acepte a los homosexuales como son. No lo veo nada fácil, no sé ni siquiera si los países africanos en algún momento van a poder aceptar que las personas homosexuales puedan vivir y ser un ciudadano más. Ni siquiera creo que pudiera ser posible a lo mejor. Tal y como están las cosas, yo veo realmente muy lejano el hecho de que los homosexuales puedan vivir a plena luz del día y sin ningún problema su propia orientación. Lo veo realmente lejos. Entonces, bueno, los homosexuales que están escapando de África y vienen a estos países, desde luego no vienen para divertirse. Es que estamos huyendo de la muerte. Estamos realmente en peligro en nuestros países. Bueno, nos quedamos todos un poco así, ¿no? Como sobrecogidos. Yo personalmente me pasamos la palabra a Eric. Sí. Claro, bueno. Vale, pues... Bueno, como él va a hablar en francés, yo voy a intentar traducirle. Y yo creo que se me oye, ¿no? Sí. Más o menos, pues ya está. Venga. Buenas tardes. Lo siento para mí español porque yo no puedo hablar con español. Bien, voilà. Je suis Eric. Bueno, esto casi no hace falta traducción, soy Eric. Et j'ai 28 ans d'âge, demandeur d'asile en Espagne. Soy solicitante de asilo en España. Je voudrais d'abord remercier le recteur de cette université et toute l'administration de cette université qui a permis